Vamos a hacer ahora la clase, la primera parte de lo que es la bioestadística o la parte de estadística, metodología dirigida hacia las ciencias de la salud. Vamos a ver dos partes básicamente ahora, que son las más largas de repente. Uno son vamos a analizar las tablas y pruebas que salen de las tablas de 2x2 o las tablas de contingencia. Y vamos a hablar de los diseños metodológicos, de los diseños de estudios, o sea, de los diseños descriptivos, experimentales, los ensayos clínicos. Bien, primero, vamos a hablar de dos temas importantes que son las pruebas diagnósticas y las medidas de asociación, que ambas van a salir de las tablas de 2x2 o las tablas de contingencia. Las pruebas diagnósticas han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Normalmente en la medicina es una ciencia inexacta. Se basa en presunciones diagnósticas, en base al examen clínico, en base a algunos antecedentes, a la historia clínica, y muchas veces, a pesar de un buen examen clínico, una historia clínica adecuada, no se llega a un diagnóstico, entonces tiene que hacer pruebas diagnósticas para confirmar o descartar ese diagnóstico que se está presumiendo. Ahí entran a traer las pruebas diagnósticas. Una prueba diagnóstica o un test diagnóstico debería tener, ¿no?, es un supuesto ideal, 3 características. Uno, que las personas, los individuos que tienen la enfermedad, deberían arrojar un solo tipo de resultados cuando se les realiza el test. Otro, que los individuos sanos o sin la enfermedad deberían arrojar otro tipo de valor. Y este valor debería tener un valor uniforme, ¿no?, en todos los pacientes o las personas sanas, a diferencia de las personas enfermas. Normalmente esto no se cumple. Entonces, existen pruebas para valorar las pruebas diagnósticas. Esta valoración de la eficiencia en el diagnóstico de los tests se basa en 4 pruebas: la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, tanto positivos como negativos, en ambos. La otra parte o el otro conjunto de datos que debemos tomar en cuenta son las medidas de asociación. ¿Qué cosa es una medida de asociación? Es un valor numérico. ¿Okay? Dependiendo del estudio que hagamos, una medida de asociación puede ser, vamos a verlo más adelante, el riesgo relativo o la razón de Momios o el OR. Estos indicadores, estos valores numéricos van a medir o nos van a dar una idea de la fuerza que existe en la asociación de un factor predisponente a la presencia o ausencia de la enfermedad. ¿Okay? O sea, un factor se relaciona con la enfermedad. Esta fuerza de asociación nos va a medir indirectamente la fuerza con que la exposición a ese factor de riesgo produce o no produce la enfermedad. Entonces, esas dos características, las medidas de asociación y las pruebas diagnósticas, se pueden sacar de las tablas de contingencia o las tablas de 2x2. Una tabla de contingencia es esta, tiene 2 columnas, tiene 2 filas y dentro de cada recuadro nosotros vamos a colocar los valores correspondientes. Tenemos la fila de los enfermos, la columna de los enfermos, donde finalmente va a haber la totalidad de los enfermos que se van a dividir en los que verdaderamente son enfermos y salieron positivos al test que estamos estudiando, y los que siendo sanos han dado positivos al test, ¿no es cierto? Han dado negativos al test. Igual en la columna de los sanos. En el lado de los positivos, o la fila de los positivos y los negativos, ocurre lo mismo, ¿no? Los positivos, la totalidad de ellos se van a dividir en 2 partes. Los que verdaderamente están enfermos más los que están sanos. Los negativos lo mismo, los verdaderamente sanos y los que estando enfermos dan negativo. Entonces, haciendo el cruce de estos cuadros, nos va a salir
la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos. Tenemos que tomar en cuenta la sumatoria de los valores marginales, la totalidad de positivos, la totalidad de negativos, la totalidad de sanos y la totalidad de los enfermos. Esos 4 valores marginales nos van a servir para hallar los 4 treses respectivos. Y los otros valores que tenemos que tomar en cuenta son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Los falsos positivos y falsos negativos no nos van a interesar a la hora de sacar la especificidad, sensibilidad o valores predictivos. Entonces, los verdaderos positivos, ¿quiénes son? Los que estando enfermos, los que tienen la enfermedad, han dado positivo al test. Y los verdaderos negativos, los que son sanos y nos han dado negativo al test. Entonces, haciendo una flecha hacia abajo, vamos a comenzar por la columna de los enfermos. Y vamos a decir que los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos nos va a dar la sensibilidad. Al lado derecho, en la columna de los sanos, vamos a tener que los verdaderos negativos sobre la totalidad de los sanos nos va a dar la especificidad. Teniendo estos dos valores, vamos a usar el cuadrito de manera horizontal ya también, en las filas. Y vamos a tomar la fila de los positivos. El valor predictivo positivo va a ser los verdaderos positivos sobre la totalidad o el total de los que dieron positivos al test. Y el valor predictivo negativo, los verdaderos negativos sobre la totalidad de los que dieron negativo al test. Estas son sus fórmulas: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. La característica es que deben recordar ustedes que la sensibilidad y especificidad van a ser inherentes al test diagnóstico. No van a variar de una población a otra. En cambio, los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos van a variar de una población a otra porque dependen de la prevalencia. ¿Ok? Dependen de la prevalencia. Entonces, los conceptos que vamos a tener que grabar, ¿cuáles son? La sensibilidad. ¿Qué cosa es la sensibilidad? Es la proporción o porcentaje de individuos con la enfermedad que tienen un resultado positivo a una prueba determinada. Pueden sacarlo de la fórmula, ¿no? La proporción de los enfermos que son positivos a la prueba. Si es proporción, el denominador tiene que ser la totalidad de los enfermos, pues, ¿no? La especificidad es la proporción o el porcentaje de individuos sin la enfermedad que tienen negativo al resultado de la prueba, ¿no? Los pacientes sanos que han dado negativo sobre la totalidad de los sanos. Los valores predictivos positivos y negativos derivan también de la fórmula. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener realmente la enfermedad cuando un resultado es positivo. O sea, los verdaderos positivos sobre la totalidad de los positivos, y lo mismo pasa con el valor predictivo negativo. Estos valores son los que pueden preguntarles en los exámenes de residencia, y lo que tienen que saber es este cuadro nada más. La tabla de 2×2, qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo y qué es valor predictivo negativo. Eso es para analizar un test diagnóstico, para saber qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene y cuáles son sus valores predictivos. La tabla de 2×2 también nos sirve para medir la fuerza de asociación entre un factor y la presencia o ausencia de la enfermedad. A eso se llama la medición del riesgo. Cuando tenemos una tabla de 2×2 y vamos ya no a valorar una prueba diagnóstica o un test diagnóstico y vamos a hallar factores de riesgo o de protección, vamos a utilizar esta tabla de 2×2 de manera parecida a la anterior. Ponemos los enfermos y los sanos en las columnas y expuestos y no expuestos en las filas. En este caso ya no nos va a interesar mucho los valores marginales, nos va a interesar más los valores centrales, ¿ok? Los recuadros centrales. Y tenemos dos formas de medir el riesgo: mediante el OR,
y mediante el riesgo relativo. Ambos van a dar un valor numérico, un número. Ese número nos va a servir para saber si es un factor de riesgo, es un factor de protección. El OR no es otra cosa que el cociente de los productos cruzados, o sea, A multiplicado por D dividido por la multiplicación de B por C. A por D sobre B por C. Eso da el riesgo, el OR, o la razón de Momios. El riesgo relativo va a ser la división o el cociente de la incidencia de expuestos, o sea, A sobre A más B, sobre la incidencia en no expuestos, o sea, C sobre C más D, ¿no? Esa es la división. Entonces, el OR y el riesgo relativo sirven para lo mismo, para hallar factores de riesgo o hallar factores de protección. La diferencia está en que el riesgo relativo se usa en los estudios de corte y el OR o la razón de Momios se usa en los estudios de casos y controles. ¿Ok? No se olviden, OR, casos y controles, y riesgo relativo en los estudios de corte. Muy bien, vamos a hablar algo de lo que es el riesgo relativo. ¿Qué cosa es el riesgo relativo? Se simboliza como el RR, ¿no? Como les decía, es la medida de asociación propia de los estudios de corte, o sea, se usa en los estudios de corte. Haciendo la fórmula matemática que hemos visto anteriormente, incidencia entre expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, nos va a dar un valor. Por ejemplo, en este gráfico, el riesgo relativo nos da un valor de 1.8. Cuando ustedes sacan un valor de riesgo relativo o un valor de OR, del OR, o la razón de Momios o el OR, ¿qué cosa van a fijarse? Primero el valor mismo. En este caso, en el ejemplo hipotético, es 1.8. Luego, tienen que identificar los límites de confianza al 95%, o los intervalos, o el intervalo de confianza al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un intervalo numérico en el cual va a estar comprendido, o van a estar comprendido, el 95% de los posibles valores que puede tomar este riesgo relativo. ¿Ok? Siempre en ciencias de la salud se da al intervalo de confianza al 95%. Entonces, si ustedes se fijan primero, el riesgo relativo, el valor. Acá es 1.8. Todo valor mayor a 1 o menor a 1 es importante definir. En este caso específico, el valor es 1.8. Cuando el valor es mayor a 1, significa que es un factor de riesgo. ¿Ok? Un riesgo relativo de 1.8 en este caso es un factor de riesgo. Si fuera el valor del riesgo relativo menor a 1, por ejemplo, 0.8, sería un factor de protección, ya también. Entonces, viendo el resultado del riesgo relativo, nosotros tenemos en este ejemplo que es 1.8, presumimos que puede ser un factor de riesgo, porque el número es mayor que 1, ¿verdad? Bien. Para saber si verdaderamente es un factor de riesgo o estadísticamente es significativo este valor, tenemos que fijarnos el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza, que tiene un límite inferior y un límite superior, no debe incluir al número 1, como este caso. El intervalo de confianza va de 1.3 a 3.7. ¿Ok? Eso quiere decir que este intervalo de confianza no incluye al valor 1 o valor nulo. Por ende, en este ejemplo hipotético, el factor de riesgo hallado de 1.8 es un factor de riesgo, pues. Lo otro que no deben olvidar es que tanto en el riesgo relativo como en el OR, el 1 es el valor nulo. Si ustedes hallan un valor de 1, significa que ese factor no tiene ni más ni menos riesgo para presentar la enfermedad. Luego tenemos el OR, o el OR, ¿no es cierto? O la razón de Momios. Es la medida de asociación propia de los estudios de casos y controles, como habíamos dicho. La fórmula es
el cociente de los productos cruzados, ¿no es cierto? A por D sobre B por C. Eso habíamos mostrado en el slide previo. Y tiene la misma interpretación que el riesgo relativo. Cuando ustedes tienen un valor igual a 1, significa que no tiene ni mayor ni menos riesgo, es un valor nulo, no es ni factor de riesgo ni factor de protección. Si es que el OR es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si el OR es menor a 1, es un factor de protección, siempre y cuando su intervalo de confianza no incluya al número 1. ¿Ok? Eso es un dato muy importante. El intervalo de confianza al 95% no debe incluir al valor nulo. Muy bien, esas dos son las principales medidas, digamos. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos en lo que respecta a la evaluación de los test diagnósticos. En las medidas de riesgo, los principales indicadores son el riesgo relativo y el OR. Aparte existen otras medidas de impacto, no son muy usadas, son mucho menos usadas que las anteriores, que son dos: la diferencia de incidencias o riesgo atribuible y la fracción atribuible en expuestos o fracción etiológica de riesgo, se llama, ¿no? El más usado entre estos dos, que se usan menos, es el primero. La diferencia de incidencias o riesgo atribuible. El riesgo atribuible es igual a la incidencia de expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. ¿Ok? Y la fracción atribuible en expuestos o fracción etiológica de riesgo es esta misma fórmula sobre la incidencia de expuestos. ¿Ok? No ha salido acá, pero la fórmula sería incidencia de expuestos menos la incidencia en no expuestos, todo sobre, acá abajo iría sobre la incidencia de expuestos. ¿Ok? Pero el que más se usa es esta primera fórmula. El riesgo atribuible, entonces, es el riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos que se debe exclusivamente a la exposición, ¿no? Esto va a medir en números absolutos, en qué cantidad es mayor la frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos comparados con el grupo de no expuestos. Es una medida absoluta. En cambio, la fracción etiológica de riesgo, llamada también fracción atribuible, es una proporción, ¿no? Es la proporción del efecto producido por la exposición en los expuestos. ¿Ok? Indica la proporción de enfermedad en los expuestos que se podría prevenir eliminando la exposición, ¿no? Para eso sirve. El que más se usa es el riesgo atribuible, el anterior. Muy bien, entonces los principales conceptos que debemos grabar son el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la sensibilidad, la especificidad, el riesgo relativo y el OR, el OR. No se olviden, en el caso del riesgo relativo y el OR, el intervalo de confianza al 95% no debe incluir al 1 para considerar factor de riesgo o factor de protección. ¿Ok? Es una condición necesaria. Muy bien, vamos a contestar las primeras preguntas. La primera dice, si la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón es de 160 por 100.000 habitantes, en fumadores en comparación con la tasa de mortalidad en no fumadores, que es de 8 por 100.000 habitantes, ¿cuál es el riesgo atribuible al hábito de fumar para presentar cáncer de pulmón, ¿no es cierto? ¿Cuál será el riesgo atribuible? 20 por 100.000, 19 por 100.000, 160 por 100.000, 152 por 100.000 o 150 por 100.000. ¿Verdad? El riesgo atribuible era la diferencia de la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, pues, ¿no? 160 menos 8 es 152 por 100.000. Muy bien, la pregunta 2 dice, en un estudio prospectivo que compara un nuevo antiagregante como grupo experimental frente al tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico como grupo de control, se ha obtenido los siguientes resultados en la prevención de infartos al miocardio a los 2 años de tratamiento. El nuevo tratamiento, 25 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. El tratamiento habitual, o sea, la aspirina,
50 infartos de miocardio sobre los 500 pacientes. La pregunta dice, ¿cuál es el riesgo relativo de padecer un infarto de miocardio agudo con el nuevo tratamiento respecto al habitual? 0,75, 0,5, 60%, 5% o 2%. Cuando tienen una pregunta de este tipo, siempre tienen que empezar a tratar de construir una tabla de 2×2 o usar la fórmula. En este caso, ¿qué datos tenemos? Tenemos la incidencia de infarto de miocardio agudo, ¿no es cierto? Esta incidencia, para hallar el riesgo relativo, tenemos que hallarla en expuestos y en no expuestos. ¿Y qué cosa nos dan? El nuevo tratamiento a los 2 años tuvo 25 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. ¿Eso qué cosa es? Es la incidencia, pues, ¿no?, en los expuestos al tratamiento antiagregante. En los no expuestos, o sea, en el grupo control, vamos a tener 50 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. Es la tasa de incidencia en los no expuestos. Entonces, teniendo estos dos, usamos la fórmula, nada más, ¿no es cierto?, que era dividir. El riesgo relativo es la incidencia de expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Esto nos da, haciendo la fórmula matemática, un valor de 0,5. ¿no? La respuesta sería la B. Si fuera en porcentaje, sería 50%. Si les preguntaran, ¿es un factor de riesgo o es un factor de protección?, ¿qué contestaríamos con este valor de 0,5? 0,5 es menor a 1, ¿no es cierto? Entonces será un factor de protección, ¿ok? Siempre y cuando, ojo, el intervalo de confianza no incluya al valor nulo, ¿no es cierto?, a 1. Muy bien. La pregunta 3 dice, una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. ¿Qué nos indica este resultado? A. La prueba dará como máximo un 5% de falsos negativos. B. La prueba dará como máximo un 5% de falsos positivos. La probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta. La probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta. Y la prueba será muy específica. ¿Qué podemos decir solamente con este dato? Que una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. Ok. Cuando tenemos esto, debemos recurrir a las fórmulas para tener una idea de qué nos están hablando. Entonces, tenemos las 4 fórmulas: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Nos están preguntando la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a la sensibilidad. ¿Y qué cosa dice? Los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos. Ok. Nos dicen que la sensibilidad de la prueba es del 95%. O sea, la sensibilidad es del 95%. O sea, será 95 sobre 100. ¿No es cierto? Eso nos dice, 95%. Con esos datos, ¿qué podemos decir? La prueba dará como máximo un 5% de falsos negativos. ¿Podríamos afirmar eso o hacer esa afirmación con este dato? Sabemos que va a haber un 100% de los que van a estar verdaderamente enfermos, pero no tenemos este valor, ¿verdad? Acá sabemos que es 100 la suma, nada más, 95 sobre 100. No podemos afirmar esto. Dice, la prueba dará como máximo un 5% de falsos positivos. ¿Podremos afirmarlo o no? Tenemos 95 verdaderos positivos sobre 100, que es la totalidad de los enfermos. ¿Ok? Si los verdaderos positivos son 95, ¿cuántos serán los falsos positivos? El complemento, pues, ¿no es cierto? 95% van a ser los verdaderos positivos. Entonces, el 5% será los falsos positivos, ¿no es cierto? Ese es el razonamiento. La probabilidad
es la B acá. La probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta. Esta probabilidad de un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo es el valor predictivo positivo. ¿Ok? La probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta. Ese es el valor predictivo negativo. No tiene nada que ver con la sensibilidad. La prueba será muy específica, dice. No podemos hablar de especificidad teniendo solamente este valor. Muy bien, acá es la B, la respuesta, ¿no? Es un error de tipeo. Muy bien, la pregunta 4 dice: la prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto. ¿Qué cosa es cribado, no es cierto? El cribado es el screening. Si ustedes tienen una alta incidencia, no sé, por ejemplo, un nicho, una población específica donde asumen que hay una alta prevalencia o una alta incidencia de VIH. Entonces quieren hacer un screening, quieren detectar si esos pacientes son portadores o no del VIH. ¿Okay? A eso se llama barrido, screening o cribado. Entonces van a utilizar una prueba. ¿Qué características tendrá esa prueba, ¿no?, para hacer screening? 1, que debe haber una alta prevalencia de la enfermedad en la población. 2, la prueba debe ser altamente específica. 3, la prueba debe ser altamente sensible. 4, dice existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba. Y aceptable para la población. Entonces, de estas características nos preguntan el excepto, ¿no es cierto? La prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto. Alta prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Será necesario o no? Sí, pues no van a hacer un cribado cuando hay una prevalencia baja. Si hay un 1 o 2% de prevalencia, por ejemplo, o menos, ustedes si hacen una prueba van a tener que diagnosticar a 100 o van a tener que hacer la prueba a 100 personas para hallar un caso. No tiene sentido hacer un cribado en esas condiciones. Alta especificidad de la prueba. La especificidad trata básicamente de excluir a las personas sanas, ¿no es cierto? Porque son los verdaderos negativos sobre la totalidad de los sanos. O sea, la probabilidad de que teniendo el resultado negativo, o sea, que yo teniendo una prueba con resultado negativo esté sano, verdaderamente esté sano, o sea, detecten a los sanos. Esto más bien se usa, ¿para qué? Si quieren detectar sanos, están haciendo uso de la especificidad, se usa para confirmar los diagnósticos, no para el cribado. Entonces, las pruebas altamente específicas son pruebas confirmatorias. Por ejemplo, en el VIH, la prueba de screening o cribado es el ELISA, porque es muy sensible. Y la prueba confirmatoria es el Western blot, que es más bien muy específico. ¿Ok? Bien, alta sensibilidad de la prueba, ¿no? Eso es lo que se requiere cuando uno está haciendo un cribado, pues, detectar a la mayor cantidad de enfermos posible. Existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos a la prueba. No van a hacer un cribado o un barrido para detectar enfermos para después dejarlos a su suerte, ¿no? La idea es que se les continúe con el tratamiento. Debe ser aceptable por la población, eso es muy importante. Para hacer cribado, barrido o screening, la prueba tiene que ser aceptada por la población, si no, no van a dejarse hacer la prueba, pues. ¿No es cierto? Entonces, la prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto, dice, que sea altamente específica. La especificidad, ojo, se usa para la confirmación de la enfermedad, no para el cribado o el screening.